empresarios que consideran que la competitividad se logra abusando de los derechos laborales. Fíjense ustedes, la producción y las ganancias de las agroexportadoras han crecido de manera astronómica, ¿no? Sin embargo, las condiciones laborales para los trabajadores son casi de semi-esclavitud. Jornadas extensas de trabajo, falta de bonificaciones por compensaciones de tiempo de servicio, derechos laborales, sindicalización, el tema de la salud, de la educación, de la capacitación. Recuerden ustedes que han habido trabajadores que han muerto en actividades de agroexportación porque no habían sido capacitados e incluso tienen sus multas de la SUNAFIL. Recuerden que hay empresas que han sido multadas porque no dejaban que se hagan las inspecciones de SUNAFIL. En ese sentido, esa ley ya cumplió su ciclo. Si bien es cierto, al inicio pudo servir para generar incentivos y que se lograra generar, digamos, un nuevo renglón de producción no tradicional que nos ha permitido tener más ingresos y generar más empleo, en realidad esa ley llegó a su fin. Lo que hay que hacer en este momento es, por un lado, las grandes empresas tienen que pagar salarios más justos, tienen que pagar los derechos de salud, pagan 4%, deben pagar 9%. Impuesto a la renta, pagan 15%, tienen que pagar 29% a la renta. Tienen que pagar las compensaciones de tiempos de servicio y las bonificaciones que corresponden por ley. Las pequeñas y medianas, para ellos, para las pequeñas, hay que acogerlos a la ley MIPES, que tienen un régimen especial. Y para las medianas habría que buscar la manera de que efectivamente puedan seguir desarrollándose, pero no como lo están haciendo actualmente, y por eso es que nosotros repudiamos que la ley Klimper haya servido incluso para justificar la matanza de algunos trabajadores. Es cierto, los trabajadores del sector agrario merecen mejores condiciones de trabajo. Esto justifica los bloqueos de carretera, la violencia, el ataque a los buses, que un pasajero, por ejemplo, con cáncer haya muerto porque no pudo llegar a su tratamiento en Trujillo. A ver, vamos a responderlo de esta manera. Si a usted entran a su casa, abusa, violenta, ¿justifica que usted se defienda? No, ¿verdad? O sea, aquí lo que hay es el derecho de protesta. Ahora, la protesta puede ser violenta, es decir, agrediendo y daños públicos y privados, de ninguna manera. Ustedes han visto cómo hasta he arriesgado mi vida en Cajamarca, donde hemos tenido enormes protestas sin caer en violencia. Pero yo recuerdo, en primer lugar, ¿por qué la gente va a una protesta? ¿Va porque quiere? Es porque no la escuchan. ¿Por qué la gente deja de trabajar? ¿Por qué la gente deja de comer? ¿Por qué la gente arriesga su vida en una protesta en la cual hay leyes de criminalización? Fíjese usted, un delincuente o un corrupto puede quedar libre. Sin embargo, alguien que abusa de sus trabajadores es premiado y reconocido en este país. Eso tiene que cambiar, y por eso la reforma policial, la lucha contra las leyes de criminalización de las protestas y el llamado y la exigencia para que los pueblos protesten sin actos de violencia, de daños físicos contra la propiedad pública y privada, es parte de la democracia. Pero que tenemos basta que con el llamado, basta con decir no hagan desmanes, cuando en realidad hemos visto los actos que son actos delictivos, lo que se ha visto en la carretera. No estamos hablando... A ver, hay dos cosas que hay que tener muy Usted seguramente claro. ha visto los videos también. No, por supuesto. Además, los congresistas del Frente Amplio estamos respaldando desde nuestros congresistas las justas luchas de los trabajadores. ¿Quién tiene la responsabilidad de que hay una protesta con bloqueo de carreteras? No son los dueños de las agroexportadoras, por Dios. No pongamos las cosas patas arriba. La gente protesta cuando no le queda otro camino. Lo que no está permitido, lo que es ilegal, y ahí comparto la preocupación con usted, es que las protestas se tornen violentas. No puede ser que el Estado no atiende adecuadamente o que los empresarios cometen los abusos que cometen y no hay juez, no hay autoridad de fiscalización laboral, no hay autoridad del Ministerio de Trabajo, no hay nadie que defienda los derechos de los trabajadores. Dicho eso, pretende culpar a la policía. Pero la policía está haciendo su trabajo, ¿no? No, el rol de la policía no es matar a la gente, por si acaso. El rol de la policía es garantizar la seguridad de todos los peruanos y peruanas. Y por eso es que es importante, fíjense ustedes bien... Pero bloquear carretera es un delito y la policía va a desbloquear la carretera, la atacan y deben ellos... simplemente recibir los golpes y los ataques. No. Le consulto. Perdón, las decisiones de los grandes poderes económicos y de los políticos corruptos no pueden enfrentar al pueblo con la policía. Yo estoy yendo a la causa del problema. Cuando ya se produce una situación... Mira, la solución en el tema agroexportación es muy clara. Uno, mejorar la política salarial.
todas las grandes empresas de agroexportación tienen que subir sustantivamente los salarios de sus trabajadores. Ellos están pidiendo 1.500 soles, mínimo. ¿Es factible eso según el análisis de Miren, los empleados que salen de las empresas dicen que no es posible. ¿Cómo no va a ser posible si en este momento las grandes agroexportadoras se han convertido en el cuarto renglón de mayores ingresos que tiene la economía peruana? Yo le puedo decir, en algún diálogo con uno de los empresarios más importantes del sistema agroexportador, me decía: Marco, hace 20 años necesitábamos esa ley. Ahora, para los que ya hemos crecido, no la necesitamos. ¿Por qué el agroexportador de Arequipa paga 1.500 soles? ¿Por qué en el Valle del Tambo, el pequeño agroexportador, el productor de papa y de ajo, a quienes les quieren imponer el proyecto Tía María, pueden pagar 1.500, 1.700 soles? 80, 90 soles el jornal en el Valle del Tambo. ¿Se puede establecer una remuneración mínima para un sector exclusivamente? A ver, vamos por partes. Primero, la ley Klimper fue la que estableció por ley el salario. No debía haber hecho, no lo debió haber hecho. ¿Por qué? Porque el salario debe establecerse en un foro como el Ministerio de Trabajo y el empleador. Pero la ley Klimper impuso un techo al salario. La culpa de que ahora los trabajadores pidan que por ley se fije el salario tiene que ver con esa ley abusiva de 20 años. Pero usted, conociendo la ley, ¿es posible, es viable eso? Es posible. El Consejo Nacional del Trabajo lo boicotean los empresarios. No saben que el Consejo Nacional del Trabajo se ha convertido en una mecedora. ¿Es posible entonces establecer legalmente, es viable establecer una remuneración mínima solamente para el sector agrario? Las leyes en general no debieran ser discriminatorias, ¿de acuerdo? Eso es un principio jurídico básico. Sin embargo, en el sector agroexportación se estableció un mecanismo de esa naturaleza. Le voy a poner otro ejemplo: la minería. La minería, el dividendo de utilidades, la impusieron específicamente para el sector minero, es decir, basta ya de leyes con nombre propio. Los exportadores también reciben ese beneficio, cierto, pero se supone que eso ha revertido en eliminación de pobreza. Las tasas de pobreza de ICA son mucho menores a las de Cajamarca, por ejemplo. Oiga, ¿usted es de ICA? ¿Conoce ICA? Pero las estadísticas lo demuestran. No, señor. Yo leo estadísticas y conozco ICA y le puedo decir, ¿qué pasó ya con el empleo total? ¿Qué pasó con el terremoto de Pisco? ¿Qué pasó con el terremoto de Pisco? ¿Ese infraestructura está asociado a las empresas como No, señor. No, vamos al tema. ¿Por qué una ciudad de empleo pleno no podían construir su casita? Porque los salarios son salarios de hambre. Los trabajadores de la agroexportación les dan 20 a 30 minutos para poder comer, comida fría, 12 horas de jornada, salen a las 3, 4 de la mañana, en la mayor parte de los casos. Son trasladados, por supuesto, hay testimonios sobre eso y hay estudios. Vean los estudios de Grade. Le pido que lea al mayor de los expertos sobre temas agroexportación, Eduardo Seca. Marco, entonces la solución es establecer una remuneración mínima vital distinta para el sector agrario. ¿Esa es la solución? No, aquí la solución en realidad apuntaría hacia otro lugar. Lo que hay que fortalecer son los derechos laborales. Hay que fortalecer la SUNAFIL. Hay que desaparecer los SERVIS. Hay que desaparecerlos por ley. Y lo que hay que hacer es a los pequeños agroexportadores acogerlos a la ley de pequeñas y medianas empresas. Y a los grandes agroexportadores quitarles los beneficios que tienen en este momento de pagar, en vez de 29% de impuesto a la renta, pagan 15%. En segundo lugar, a Esalú, ¿no?, le pagan 4%. Son más de 2.000 millones de soles que Esalú pierde. Luego nos quejamos de que Esalú funciona mal. ¿Por qué? Porque los agroexportadores, los dueños de la... Estamos de acuerdo, las mismas reglas para todos. Pero así como exigimos las mismas reglas para todos los empresarios, es ilógico pensar en una remuneración mínima vital para un sector, porque los otros sectores saldrían a protestar, ¿no le parece? A ver, no, las realidades son efectivamente diversas. Pero el salario mínimo vital es transversal. A ver, podemos fijar para el sistema agroexportación exitoso, rentable, jugoso, mejores salarios, sí. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Estableciendo una modificación de toda la norma del ingreso salarial mínimo vital? No, porque el salario mínimo vital, no se olviden ustedes, afecta a todos los sectores.
Ustedes saben que en este momento el Ecuador tiene $400 de salario mínimo vital. ¿Cuánto tiene el Perú? No llegan ni a 300. O sea, sí los estados tienen que proteger al trabajador más vulnerable y para eso sí debería haber una ley que para las empresas que están en azul, las empresas que pueden pagar, se modifique el salario mínimo vital por ley. Todos los países lo hacen en la región. Ahora, ¿cuál es el camino inmediato, tomando en cuenta que ya los empresarios y también los propios trabajadores han manifestado su desacuerdo con la nueva ley aprobada en el Congreso? Miren, la única manera de resolver conflictos es a través de entendimientos. Yo, por ejemplo, he escuchado a algunos agroexportadores de Arequipa que dicen, nosotros sí pagamos 1.500, 1.700 soles mensuales. Entonces yo digo, si hay empresarios que pueden pagar eso en Arequipa, si los pequeños empresarios agroexportadores del Valle del Tambo, por Dios, en este momento están pagando 80 soles de jornal diario, ¿por qué el de la agroexportadora le va a pagar 32, 33 soles? Entonces, se necesita que el Estado en este momento no lo está haciendo, el señor Sagasti está del lado de las agroexportadoras, el Estado haga sentir que tiene que estar del lado de los trabajadores y sobre esa base exigir a los empresarios. Evidentemente el régimen para las pequeñas y medianas tiene que ser distinto acogido a la pyme. Eso no quieren hacer ahora y entonces lo que tenemos son dueños de grandes agroexportadoras que salen a llorar, dice, por los pequeñitos, cuando en realidad no es por los pequeñitos, sino es porque quieren seguir engrosando. La última de mi parte.